Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Un saludo especial para quienes están conectados. Bueno, voy a presentar este trabajo realizado por un equipo de investigación en la Facultad Nacional de Salud Pública que quiso revisar la experiencia del personal que trabaja en instituciones prestadoras de servicios de salud durante la emergencia social y sanitaria por COVID en el departamento de Antioquia, estudio que realizamos entre el periodo de mayo del 2020 y abril del 2021. El equipo estuvo conformado por 2 profesores de la facultad, 2 profesionales egresadas de la maestría en salud pública, un estudiante de pregrado y un estudiante de maestría en epidemiología. El proyecto fue financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Facultad Nacional de Salud Pública en una convocatoria especial que hubo a la mitad del año anterior para financiar proyectos que estuvieran interesados un poco en indagar y hacerse preguntas por lo que estaba ocurriendo en el contexto de la pandemia. Bien, nos motivó la idea un poco de hacernos la pregunta por qué estaban experimentando los trabajadores de la salud. En un contexto, digamos que este proyecto inicia en mayo y estábamos, digamos que transcurriendo unos primeros meses de mucha, digamos que tranquilidad en los servicios de salud, pero con una preocupación por lo que podía venir adelante. Ustedes recordarán un poco que la sensación de ese momento, si nos retrotraemos al inicio de la pandemia, fueron un conjunto de decisiones que se sintieron y de hecho fueron calificadas como fuertes medidas preventivas que en la medida en que fue pasando el tiempo pues se fueron relajando. El periodo más duro del aislamiento se vivió de alguna manera en el momento más tranquilo en términos epidemiológicos. Y nos hacíamos esta pregunta un poco en la preocupación de los efectos que podía tener la pandemia en los trabajadores de la salud y que para el momento en que cerramos la investigación en septiembre había cobrado la vida de 328 trabajadores de la salud. La mayor parte de ellos casos considerados como parte del servicio y donde la afectación es variable dependiendo de cómo, digamos que de lo que ocurrió en diferentes regiones del país, pero que en términos generales tiene en los médicos, en las auxiliares y especialmente las de enfermería y el personal que está en la primera línea, los principales afectados en cuanto a fallecimientos. Nos motivaba la idea de, digamos que de pensar y de ofrecer insumos para lo que anticipábamos que iban a ser los momentos más duros de la pandemia, en el sentido en que tener mejores resultados, tener, digamos que una mayor capacidad de contención, de mitigación de los efectos, pues pasaba de alguna forma por construir entornos de trabajo que construyeran condiciones adecuadas para que el personal de salud desplegara su trabajo con tranquilidad y con seguridad. Y en la medida en que el escenario previo a la pandemia lo que ofrecía era una situación crítica frente a la situación del talento humano. Un poco después de los 20 y pico de años de desarrollo de la Ley 100, la situación laboral del talento humano en salud es crítica. Para los propios trabajadores de la salud es una situación que se ha deteriorado a lo largo del tiempo y que se caracteriza por la inestabilidad que es producto de la flexibilización laboral y por un entorno de trabajo donde se ha perdido la autonomía y donde digamos que se presentan altos niveles de insatisfacción laboral. Y lo que podíamos, digamos que presuponer era que digamos que a una situación estructural, digamos que de las condiciones de lo que ha generado la reforma del sistema, pues se le iban a sumar las situaciones coyunturales producto de la emergencia,
que se podían anticipar, se preveían en la medida en que iban a generar una mayor presión sobre el trabajador de la salud, en tanto aumenta la cantidad de pacientes, en tanto aumenta la jornada de trabajo y en la medida en que el entorno de trabajo se vuelve estresante por el riesgo de infección, tanto del propio trabajador como de sus familias, y por la situación de agotamiento físico y mental. Quisimos en este trabajo pues comprender el significado de la experiencia del proceso de trabajo en quienes estaban en la primera línea de atención, en quienes estaban en instituciones que atendían personas con COVID, y un poco reconocer allí cómo se gestó la respuesta, en qué contexto se dio un poco las orientaciones de la respuesta sanitaria y para la organización del trabajo en salud, reconocer las afectaciones en la salud y el bienestar y mirar si se podían extraer algunos aprendizajes que retroalimenten las políticas de cuidado del personal de salud. Realizamos una investigación mixta de tipo estudio de caso múltiple en 2 etapas, con una primera etapa cuantitativa y una segunda cualitativa. Definimos el caso como el proceso de trabajo que realiza el personal de salud en instituciones prestadoras del departamento, para observar de manera particular dentro del caso las condiciones laborales, las condiciones de trabajo y bioseguridad y las afectaciones en la salud y el bienestar. Combinamos esencialmente 3 técnicas de revisión documental, de encuesta y de entrevistas. Para las encuestas hicimos unas encuestas en 2 etapas, encuestas virtuales, que se hicieron mediante muestreo no aleatorio por cuotas, tratando de hacer una representación de diferentes condiciones del personal de salud que involucraran y que pudiéramos tener dentro de la muestra personal de salud de diferentes instituciones según su complejidad, según la naturaleza jurídica público-privada y según la capacidad instalada para la atención del COVID en las diferentes subregiones. Logramos en una primera encuesta que se realizó durante el primer pico de la pandemia entre julio y agosto del 2020, encuestar 466 trabajadores, y en la segunda, que se realizó al inicio del segundo pico, entre marzo y abril del 2021, 282 de los trabajadores que habían respondido a la primera encuesta. Y en el periodo de agosto-febrero, es decir, entre los picos, se hicieron 10 entrevistas semiestructuradas de tipo conversacional a 10 participantes de los que fueron encuestados y que accedieron un poco a contar sus experiencias. Todos los participantes eran trabajadores de IPS que realizaban atención a pacientes COVID. Bueno, rápidamente. Tuvimos una participación de personal de salud tanto digamos que de la centralidad del departamento, del Valle de Aburrá, como de fuera de las regiones, en el conjunto de regiones que tiene el departamento. Tuvimos participantes de IPS públicas, hospitales públicos y de IPS privadas. Tuvimos una buena, digamos que una distribución importante en términos también de tener participantes en hospitales de primer nivel y en IPS de mediana y de alta complejidad. Y tuvimos una posibilidad también de ver lo que ocurría en personal asistencial y en personal administrativo, con diferentes, digamos que jerarquías ocupacionales. La mayor parte de los participantes eran mujeres, el 74%, la mayor parte, el 76%, era trabajadores con vinculación directa a las instituciones, con 5 años en promedio de antigüedad en sus lugares de trabajo, con 36 años promedio de edad, y la mayor parte de ellos, el 72%, trabajadores con formación universitaria, con educación superior. Para cerrar esta primera caracterización, habría que decir que en general, digamos que sabíamos que estábamos accediendo y indagando por esto en un momento crítico donde había una sensación ya de agotamiento, de falta de tiempo y demás, pero fue muy llamativo que los propios trabajadores reclamaran el espacio de interacción porque les permitía un poco reflexionar sobre digamos que las reflexiones que les dejaba la pandemia, y nos llevamos la sensación
que para la gran mayoría del personal la pandemia fue una oportunidad para reflexionar sobre los sistemas de salud, sobre el rol de los sistemas de salud en la sociedad. Bien, en términos de las condiciones laborales, digamos que encontramos nada distinto de lo que ya sabíamos que ocurría y que se había reportado, digamos que por las propias organizaciones de los trabajadores y que está reportado en la literatura, de una situación que los propios trabajadores consideran crítica en cuanto a las condiciones laborales. Una quinta parte de los trabajadores con contratos precarios, la mitad de los trabajadores con vinculación indirecta a las IPS, una sensación de aumento de la carga laboral en un poco más de 2/3 partes de los trabajadores, con una situación más digamos que ampliada en el personal de instituciones de mayor complejidad, y una proporción mayoritaria de trabajadores con una sensación de insatisfacción con el salario, con los ingresos, que aumenta en el personal que está vinculado de manera indirecta. Los trabajadores perciben que durante las orientaciones, durante digamos que esta etapa de la pandemia, tuvieron problemas en el direccionamiento, ambigüedad en los lineamientos y requerimientos excesivos, un panorama de incertidumbre, de sobrecarga laboral y de poca articulación con instancias de control y vigilancia a efectos del cuidado de las condiciones de trabajo, y una situación generalizada de reducción de ingresos, falta de reconocimiento y garantía de estímulos. Esta situación, digamos que era previsible, ya recuerden esto, la primera encuesta fue antes de que empezara el pico, y también es llamativo que durante todo el tiempo las organizaciones gremiales, científicas y sindicales hicieron múltiples llamados al gobierno un poco para que se atendiera la situación de talento humano que de manera estructural pues presentaba una situación crítica. En términos de la implementación de protocolos de manejo clínico y epidemiológico, fue llamativo que a pesar de que estábamos en el primer pico, una quinta parte del personal de salud en instituciones que atendían pacientes COVID reportaban que no habían recibido entrenamiento, aunque la institución había instaurado protocolos. Eso mejoró ostensiblemente para la segunda medición en términos digamos que ya una proporción muy pequeña, pero seguía apareciendo, digamos que un 2% de personal de salud que reportaba que en instituciones donde se atendían COVID no recibieron entrenamiento o no se implementaron de manera sistemática protocolos de atención para pacientes sospechosos o confirmados. En términos de bioseguridad, voy a correr porque pues, no todos los detalles los podemos presentar. En términos de bioseguridad y protocolos de manejo, para el primer pico, un 21% del personal de salud no había recibido los elementos de protección personal requeridos. Eso mejoró un poco, pero seguía presentando unas proporciones para la segunda medición preocupantes, como cantidad insuficiente o provisión de elementos que no cumplían con condiciones mínimas para el uso, o una dotación no permanente. Lo que fue un poco más alto en el personal de IPS que estaban por fuera del área metropolitana, en instituciones de primer nivel y en instituciones públicas. Ante el contacto no protegido, todos trabajaban en instituciones que atendían pacientes COVID. Lo que encontramos es que la mayoría de los trabajadores, digamos que no tenían la garantía de trabajar siguiendo el protocolo de manejo para ellos mismos. 3 de cada 5 no le realizaron pruebas ante un contacto no protegido, 2 de cada 5 no le ordenaron aislamiento domiciliario, 4 de cada 5 no le ordenaron incapacidad médica o no fue de manera, digamos que, como debería ser, pues. Llamó también la atención que incluso en la segunda medición, ya estábamos en el segundo pico, todavía había una proporción importante de trabajadores de la salud que mencionaban que no se les entregaba la mascarilla quirúrgica, que consideramos que puede ser el elemento básico y mínimo de trabajo. Bien.
En términos de riesgo de contagio, encontramos efectivamente lo que era esperable, que 4 de cada 5 trabajadores tenían contacto con compañeros infectados, que la percepción de riesgo fue aumentando a lo largo del tiempo, que la infección ocupacional también fue, digamos que avanzando entre las dos mediciones, y que la percepción de los trabajadores era que el manejo epidemiológico del personal de salud que tenía contacto cercano o que tenía infección laboral no era el adecuado, y que efectivamente esas condiciones repercutieron de manera negativa en el contagio laboral. En términos de las afectaciones en la salud y bienestar, y voy cerrando, encontramos esencialmente, digamos que un conjunto de afectaciones que en lo más, digamos que relevantes eran afectaciones en la salud mental, era lo esperable, con una situación más particularmente agudizada en las mujeres, que además de la jornada de trabajo, un poco más de la mitad de ellas tenían una doble jornada donde debían cuidar de otros luego de la jornada laboral. Y para la gran mayoría de estas mujeres, esta doble jornada era percibida como una situación que generaba, digamos que estrés y afectación en su situación de bienestar personal. Encontramos niveles de afectación altos, como se han reportado también en otros estudios, con 80% de los trabajadores con uno o varios síntomas de depresión en las últimas 3 semanas, el 93% preocupados por el contagio a nivel familiar, la mitad de los trabajadores considerando que su salud se había visto afectada. En el área asistencial, que es donde se presentaron los indicadores más críticos, también de manera mayoritaria sentimientos de cansancio, falta de motivación, ira, rabia, desesperanza, tristeza. Esta situación, digamos, la afectación, en general las afectaciones a la salud mental fueron más pronunciadas en mujeres, en personal de IPS públicas, en personal del área asistencial y en IPS de mayor complejidad. Se presentó también situaciones de discriminación, estigmatización, agresión verbal y amenazas, por lo menos para una cuarta parte de los trabajadores, lo que generó sentimientos de indignación y malestar emocional con la propia comunidad. Y la sensación, de alguna manera, de un poco del papel de los medios de comunicación y de las redes como unos, digamos que amplificadores del sentimiento de estigmatización. Voy a terminar con 2 laminitas más y ya. Una frente al cuidado institucional de la salud mental, donde en general el personal de salud percibió escaso compromiso de las IPS en la corresponsabilidad de la protección y cuidado de la salud mental del trabajador de la salud, falta de empatía, comprensión y respaldo desde el personal directivo y administrativo con las demandas de cuidado de los trabajadores de la salud, y tal vez el hallazgo más llamativo frente a esto era que lo que se hacía por parte de las instituciones se consideraba que era mínimo. Se logró reconocer que habían algunas actividades puntuales y esporádicas de cuidado de la salud mental, algunas autogestionadas, otras construidas, digamos que desde procesos de solidaridad al interior de las instituciones de las IPS, casi la mitad de los trabajadores para la segunda medición ya dejó de realizar actividades que le procuraran bienestar y cuidado, hacer deporte, realizar sus hobbies y demás. Bien, termino con estas conclusiones. La primera es que hay un problema estructural que la pandemia agudizó, de precariedad laboral, de afectaciones digamos que en la situación de los trabajadores de la salud, que pudo haberse aprovechado para resolver y no ocurrió. Aquí necesitamos un poco que los propios trabajadores de la salud y todas las organizaciones coloquemos la demanda por el cuidado del personal que cuida como un asunto importante y relevante de la preparación que tiene cualquier sociedad para atender emergencias. Lo segundo es que obviamente aquí hay una combinación de elementos estructurales con elementos coyunturales que tendremos que entender para poder generar respuestas que sean adecuadas a lo que cada momento nos va demandando. Lo tercero es que poder tener un sistema de salud capaz de enfrentar emergencias necesita obligatoriamente de personal de salud entrenado, de personal de salud motivado, de personal de salud protegido, y consideramos que los hallazgos lo que ratifican es que eso es una deuda pendiente y no se ha resuelto. Lo cuarto es que
lo que estamos haciendo para proteger y cuidar la salud del trabajador de la salud, de la gente que cuida, es insuficiente. Y no hacerlo tiene un efecto no solo en la salud del personal de salud, sino en la propia comunidad. El cansancio, el agotamiento hace que la posibilidad de adherirnos y realizar procesos de atención con calidad pues sea un poco más difícil. Y ahí necesitamos entender, aquí vemos que esto es como una zona gris, y es que no solamente la IPS es responsable, por supuesto que lo es, pero también los gobiernos y la autoridad sanitaria en el orden territorial y nacional son responsables de proteger, vigilar y monitorear las condiciones de trabajo para que sean de calidad y dignas. Y por último, encontramos que en los propios trabajadores y en las propias instituciones surgieron expresiones de apoyo mutuo, de humanización y de solidaridad que podrían ser potenciados, que es una vía un poco que las propias instituciones podrían identificar y potenciar. Y eso no solamente serviría a efectos coyunturales, sino a efectos de fortalecer la humanización en los procesos de cuidado. Bien, muchas gracias. Buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Milena Montoya. Yo soy estudiante de la 15ª cohorte del doctorado Interfacultades en Salud Pública y también soy profesora investigadora del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. A continuación les voy a presentar el trabajo denominado Ruralidad, Sistemas de Salud y Pandemia, configuración de una relación de exclusión. Este trabajo es uno de los capítulos de la tesis doctoral llamada Configuración de la relación entre la ruralidad y el sistema de salud colombiano entre los años 1993 al año 2020. Esta tesis doctoral se desarrolla en el marco de la línea de investigación de políticas y sistemas de salud. Está adscrita a los grupos de investigación de salud pública y estudios ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Es dirigida por el doctor Carlos Alberto Agudelo Calderón, quien es profesor emérito y director del Instituto de Salud Pública. Cuenta con el apoyo académico y financiero del Programa de Apoyo a la Formación Doctoral, el cual es un programa que se ejecuta en el marco de un convenio de cooperación específica e interinstitucional entre la Universidad de Bonn, Alemania, y el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Es financiado por el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo alemán, también con recursos del DAD, y obviamente cuenta con todo el apoyo del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Para el día de hoy, mi plan de presentación va a ser comenzar con una aproximación muy breve frente a la introducción y la aproximación teórica de este trabajo. Por otra parte, me centraré en el abordaje metodológico, haré una presentación de los resultados y finalmente enunciaré dos conclusiones. Frente a la introducción y aproximación teórica, es necesario resaltar que la pandemia por COVID-19 representó un reto para los sistemas de salud. Y en esa medida, los sistemas de salud como respuesta social organizada tuvieron, digamos que, unas particularidades importantes. En Colombia se suman las particularidades territoriales, sociales y económicas, y esta situación de pandemia, pues obviamente no fue ajena al contexto colombiano. Hay algo que rescatar aquí, es que la ruralidad se entiende como una construcción histórica, económica, social y política. Y sumadas a estas condiciones del orden mundial, pues también se suman todas las condiciones derivadas del posacuerdo, todas las condiciones derivadas pues con los mecanismos estructurales, sociales que tenemos en nuestro país. En esta tesis doctoral y particularmente en este trabajo, entonces discurren varias categorías que son los sistemas de salud, visto desde sus cuatro perspectivas de análisis, financiamiento, recursos humanos, organización, entre otros. También cuenta, digamos que con el soporte teórico de la teoría de la configuración social de Norbert Elias y finalmente en este ámbito de las configuraciones sociales hace hincapié en los símbolos y cómo interactúan para convertirse en formas de actuar en las personas y en los colectivos.
De esta manera, este trabajo tuvo como objetivo comprender cuáles fueron las condiciones, respuestas y características del sistema de salud colombiano en la ruralidad durante el periodo comprendido entre marzo de 2020, es decir, la data del inicio de la pandemia en nuestro país, y octubre de 2021. Frente al abordaje metodológico, este trabajo responde a un enfoque cualitativo orientado por el método hermenéutico, y para el análisis y ordenamiento conceptual se utilizó la teoría fundamentada. En el marco de la teoría fundamentada existe una aproximación hacia el muestreo teórico que tiene como dos elementos. Uno, la intencionalidad del investigador, pero por otro lado, también los datos emergentes a partir del método de comparación constante que ofrece la teoría fundamentada. De esta manera, entonces, en este trabajo se identificaron tres tipos de actores: un trabajador comunitario de la salud con un nivel técnico o profesional, pero también un trabajador comunitario tradicional como parteros, sobanderos, chamanes, sabedores populares; otro perfil más de orden comunitario que podía responder a actividades de liderazgo comunitario o de residencia en la ruralidad. Se utilizaron entrevistas semiestructuradas que fueron organizadas a partir de 3 guiones, obviamente elaborados a la luz de estos participantes que fueron orientados por el muestreo teórico. Dentro del desarrollo de estos instrumentos hubo un elemento bastante particular que tenía que ver con la experiencia durante la pandemia. Cabe también resaltar que este trabajo está cobijado por la Declaración de Helsinki y por toda la normatividad vigente en nuestro país, y se aduce que tiene un riesgo mínimo, pues digamos que pese a que se ahonda en procesos de reflexividad en los sujetos de participación, no hay, digamos que, ninguna forma de atentar contra la integridad y contra la confidencialidad de la información. De esta manera, cada vez que se hacía una entrevista, entonces, obviamente también se hacía una explicación de los riesgos, beneficios y también, digamos, de todas las intencionalidades de esta investigación. Esto a través de un consentimiento informado con los participantes. Frente al proceso analítico de ordenamiento conceptual, siguiendo los preceptos de la teoría fundamentada, se comenzó haciendo una codificación abierta, codificación sustantiva, es decir, se extrajeron unos apartados significativos de los relatos recogidos a partir de las entrevistas. Posteriormente se realizó un proceso de codificación interpretativa a través del método gadameriano, donde se buscaba, digamos que, entrar en la lógica también de construcción de conceptos a partir de los relatos de los participantes. En este momento se está terminando la codificación axial y la codificación selectiva, que buscan tal vez establecer relaciones entre conceptos y también, digamos que, establecer una especie de jerarquización entre conceptos. Este proceso fue apoyado por el software NVivo en su versión Release 1.51. Frente a los resultados de esta configuración de una relación de exclusión, quiero remitirme primero a los sujetos de investigación y a la cobertura geográfica. Para realizar este trabajo y en la total, y digamos que esta fase de mi tesis doctoral, se realizaron 26 entrevistas entre junio y octubre de 2021. Esto originó la emergencia de 217 códigos sustantivos, es decir, los que resultan de la codificación abierta. En esta investigación participaron 11 mujeres, 11 hombres y 15 mujeres con edades entre los 23 a 70 años. Se autorreconocieron como campesinos, mestizos, indígenas y afrodescendientes. De las categorías de aproximación a los sujetos que fueron orientadas por el muestreo teórico, podemos encontrar que participaron 11 personas que residen en la ruralidad, que en adelante se van a identificar con las letras AC, 7 líderes sociales y comunitarios, que en adelante se van a identificar también con las letras AC, 3 trabajadores comunitarios tradicionales, en este caso sabedores tradicionales y sobanderos, que se van a identificar con las letras AT, 5 trabajadores comunitarios institucionales, que se van a identificar con las letras CWH. Como podemos observar en el mapa, tenemos una cobertura geográfica
en la zona norte del país, particularmente en los municipios de Uribe, en La Guajira, el corregimiento de Pasacaballos en Cartagena. En el Urabá antioqueño tuvimos participación de personas que viven y trabajan en Necoclí y Apartadó, en la zona más central, andina, por decirlo de alguna manera, de nuestro país. Entonces tenemos participantes de la zona de norte de Santander, Pamplona, que se caracteriza también por ser una región fronteriza. También participaron personas que residen en el eje cafetero, en Finlandia y en Cartago, personas de la zona del altiplano cundiboyacense, en Zipaquirá, en Tunja también, otras personas que residen en Pacho, Cundinamarca, en Vistahermosa, Tolima, y digamos que ya en la zona de Piedemonte, entonces participaron hombres y mujeres que residen en Vistahermosa, en el Meta, en Arauca, en el departamento, en Arauquita, perdón, en el departamento de Arauca, y también en San Vicente del Caguán. Ya en lo que tiene que ver con la región amazónica, entonces realizamos también entrevistas en Mitú y en Leticia. Frente a la organización conceptual, dio como resultado que la configuración de la relación de exclusión de la ruralidad, la pandemia y el sistema de salud colombiano se explica a través de unas medidas de higiene que desconocieron los contextos sociales y territoriales de las personas. Esto, sin lugar a dudas, dio pie para que aparecieran una serie de exclusiones que no solamente fueron características para las personas que viven en la ruralidad, sino también para los trabajadores de la salud. Estas medidas de higiene o esta sinergia entre las medidas de higiene y las exclusiones dio lugar también a la ineficacia del control y la mitigación de la pandemia en los territorios rurales. Sin embargo, las comunidades hacen una suerte de resistencias que se denominan aquí como empezar a actuar. Estas resistencias rompen con algunos de los resultados que dan cuenta de la ineficacia del control y la mitigación. Frente a las medidas de higiene, estas discurren entre el control de la movilidad, que a veces tiene acciones policivas que llaman la atención de las personas que viven en la ruralidad porque no se adaptan definitivamente a sus contextos y suelen transgredir las necesidades sociales y humanas. Otro elemento también importante frente al control de la movilidad es que pese a esa transgresión y también frente a esa vulnerabilidad suele haber una serie de flexibilidades que están relacionadas un poco con la apertura económica y el turismo, y esto sin lugar a dudas dio para que empezara a haber un aumento de los casos en las zonas rurales. Otro elemento también en particular u otra categoría que emerge a partir de los testimonios de los participantes es la de bioseguridad. Y esta categoría de bioseguridad da cuenta que no se necesitaban medidas tan extremas en la ruralidad. Sin embargo, las poblaciones rurales asumen que esto es un deber y que si hay contacto con el viajero o que si hay contacto con la ciudad, definitivamente medidas de protección como el tapabocas deben utilizarse. Ahora bien, en el contexto del distanciamiento social, hay algo que fue emocionalmente importante para las comunidades rurales que tuvo que ver con el encierro. Pese a que el territorio, digamos que tenía como condiciones para hacer un distanciamiento social efectivo, había una suerte de sufrimiento por lo que estaban viviendo los familiares en las ciudades. De esta manera, el distanciamiento es una categoría que está entre el sufrimiento, pero también unas formas alternativas frente al control del viajero. Ahora bien, frente a las exclusiones, surge una relación aquí importante porque frente a esta pandemia que cambió la vida de todas las personas en la ruralidad, se comprende como que todo quedó pasmado. Quedaron pasmados los programas de acción de salud pública, pero también algunos tratamientos que tenían bastante importancia en los territorios, frente a personas que tenían que manejar sus patologías en las ciudades. Hay otro elemento también importante que tiene que ver con la pandemia y sus pretextos. Esto hizo que hubiese especulación financiera, tanto con insumos agropecuarios como con transportes. Y esto, digamos que llama la atención bastante en las zonas rurales porque no tiene ningún sentido, porque pese a los aforos, pareciera que hay una suerte de engaños con esto que pues están representados en estas poblaciones. Ahora bien, con la economía también hay una suerte
de inconformidad frente a los apoyos económicos porque no llegaron de la misma manera a todas las personas. Y si observamos las cifras que provee también el Departamento Nacional de Estadística, pues hay una precarización de las condiciones de vida y hay un aumento de la pobreza salarial en las poblaciones rurales. Ahora bien, con la educación y la pandemia, con todas las medidas también de distanciamiento social, hubo un elemento bastante importante y es que definitivamente la virtualidad no tuvo ningún margen de operación en estas comunidades. Por otra parte, con el ánimo de garantizar los protocolos de seguridad, aun cuando hay condiciones que definitivamente no dan cuenta de eso, como las coberturas de agua potable o la inoperancia del alcohol y el gel antibacterial, la alternativa que tuvieron en muchos territorios rurales fue quitar horas y esto pues va a tener bastantes implicaciones sobre la educación de los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, frente a las condiciones de trabajo de los trabajadores comunitarios de la salud, definitivamente se sintió una ausencia de recursos, unas repercusiones importantes en la salud mental que fueron agravadas también por el rechazo a los trabajadores comunitarios de la salud. También, adicional a las condiciones de precarización laboral, hubo una suerte de cambios de roles. Quienes estaban en el plan de intervenciones colectivas tuvieron que pasar a hacer vacunación, también a hacer epidemiología de campo, entre otras actividades. Y frente a esto también hay una preocupación y es que con esta romantización de lo heroico del trabajador de la salud, existía este cuestionamiento sobre quién salva al trabajador de la salud. Por otra parte, frente a la ineficacia del control y la mitigación, definitivamente se expresaron y se comprendieron acciones que redundan en la ausencia de diagnósticos. También hay una suerte de miedo frente a la notificación, porque esto implicaba que hubiesen procesos de hospitalización que hacían que las personas salieran de sus territorios e inclusive también había un enfrentamiento importante frente a lo que podría ser la realidad de la muerte. Otro tema también tiene que ver otra categoría que también surgió, tiene que ver con la realidad de la vacunación. Y para ello, pese a que hubo iniciativas interesantes que intentaron llegar a los territorios, definitivamente las personas tenían que ir a los centros poblados. Y en este caso, en algunas ocasiones las redes sociales actuaban frente a la inoperancia en la comunicación por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Otro elemento también importante son todos los desenlaces en la salud mental, porque definitivamente sentimientos como el miedo, la angustia y definitivamente el no contacto y la cercanía con los otros tuvieron una carga emocional bastante importante que estuvo atravesada por el miedo al contagio. Obviamente también aparece la muerte ahí y esto supone una suerte de condiciones importantes que van a conllevar sin lugar a dudas a la subestimación también de los casos en las zonas rurales. Ahora bien, las resistencias que realizan en la ruralidad tienen que ver con el empezar a actuar. El empezar a actuar desde las prácticas tradicionales de la salud, las comunidades se prepararon con mecanismos que ellos también inclusive llaman de inmunización, con preparaciones a partir de plantas medicinales, a partir de prácticas culturales de protección. Otro elemento también importante y sobre todo en los trabajadores de la salud, tanto del nivel tradicional como del nivel profesional y técnico, tiene que ver con esa ideal de proteger la salud y la vida. Y otro elemento que seguramente va a ser de mucho interés para los estudios demográficos tiene que ver con las corrientes neorurales y con la migración al campo. Finalmente, a partir de los resultados del breve esbozo que se presentó el día de hoy, se puede concluir que la investigación cualitativa constituye un derrotero para el pensamiento y acción en salud pública, debido a que en esta pandemia tenemos lo suficientemente clara la magnitud de lo que ha significado para nuestras vidas. Sin embargo, la investigación cualitativa ofrece unos marcos explicativos para situar respuestas sociales a condiciones específicas de la población. Un elemento también importante que permite este trabajo concluir es que los itinerarios, los retos y debilidades del sistema de salud colombiano se reflejan sin lugar a dudas en la respuesta territorial a la pandemia. Muchas gracias por su atención.
Bueno, muy buenas tardes a todos, a las personas que se encuentran presentes acá en el auditorio y a nuestros invitados que nos siguen en línea. Queremos compartirles con ustedes la experiencia que ha tenido Bogotá durante toda esta pandemia, específicamente en las acciones relacionadas con vigilancia en salud pública. Y la complementariedad que posteriormente tuvo el programa PRAS, orientado desde el Ministerio de Salud y de la Protección Social, y fue adaptado y adoptado en el distrito en una estrategia que se llamó DAR, Detecto, Aíslo y Reporto. Siguiente. Un poco del antecedente y de los preparativos que tuvo Bogotá específicamente al inicio de la pandemia fue desarrollar un plan de respuesta específicamente de la pandemia que se derivó en 3 fases. Primero, una fase preparatoria, posteriormente una de contención y atención y una tercera de mitigación. Para eso se desarrollaron 7 líneas de acción. La primera fue una de coordinación intersectorial, la segunda fue de vigilancia en salud pública, la tercera fue la red de laboratorios, la cuarta una reducción de transmisión en la comunidad, la línea 5 una red de servicios de salud, la sexta una preservación de la continuidad en el funcionamiento de los servicios esenciales y una séptima que eran de comunicaciones. Estas 7 líneas básicamente buscaban atender y dar una respuesta, un abordaje muy integral que permitiera desarrollar las acciones que se derivaban específicamente por el sector salud para atender a la pandemia. Particularmente nos vamos a enfocar en la línea 2, en vigilancia en salud pública. Siguiente. El contexto de Bogotá, creo que, si bien es cierto como un distrito y como la capital del país, tenía sus puntos bastante vulnerables que se estaban presentando o que se tenían como una situación propia de la ciudad que la hacía bastante vulnerable y que de hecho en este contexto es que se desarrolla todo este plan de respuesta. Al inicio de la pandemia, teníamos UCIs no COVID, unidad de cuidado intensivo no COVID, teníamos 484. Después de UCI no COVID se pasó a 470. De UCI COVID teníamos al inicio 451 y en el momento más álgido de la pandemia que hemos tenido, que fue básicamente el tercer pico, tuvieron a disposición 2.257 unidades de cuidados intensivos, camas dispuestas en unidades de cuidado intensivo. Entonces, digamos, la transformación, toda la inversión y el esfuerzo que se hizo, tanto en las instituciones privadas como públicas, dieron una respuesta y permitieron que, si bien es cierto, se tuvo una gran presentación de casos, se pudieron atender y no hubo, digamos, como urgencias, que presentáramos, que personas que no se habían podido atender finalmente fallecieran por estas causas. Realmente tuvimos una disposición completa de recursos y de infraestructura para atenderla. De laboratorios iniciamos con el laboratorio en salud pública, acompañado obviamente que las instalaciones de Bogotá por el laboratorio del Instituto Nacional de Salud, que atendía a nivel nacional, pero el laboratorio propio de Bogotá, un solo laboratorio de salud pública, y al final ya contamos, para el corte del estudio que presentamos, teníamos 32 laboratorios. 24 equipos de atención médica domiciliaria contaba el distrito y después se pudo lograr 153 equipos de atención médica domiciliaria en estos momentos más álgidos que se presentaron en la ciudad. No olvidar que Bogotá contaba con un aeropuerto internacional que fue punto de gran discusión al respecto,
sobre pues la apertura o el cierre, perdón, de las fronteras o no, y fue un gran foco, como ya lo mencionaba también, de vulnerabilidad que presentó frente pues a toda la transmisión que se traía pues de producto también de la entrada de viajeros de otras partes del mundo. 4 terminales de transporte también que, digamos, en su momento también fueron, pues Bogotá conecta con absolutamente todo el país, y una central de acopio de distribución de alimentos a nivel nacional, que también fue un punto bastante vulnerable que tuvo la ciudad. Siguiente. Teniendo estas características, pues se presenta este plan de respuesta, y posteriormente vamos a tener una serie de acciones que quiero que me acompañen en esta línea de tiempo, que es muy interesante observarla, y es todas las acciones que se hacen en vigilancia en salud pública, que son las que tienen la línea punteada gris, y posteriormente las acciones complementarias que llega a tener PRAS. Entonces, en el mes de marzo, cuando Bogotá es el primero que hace un aislamiento preventivo en el país, un aislamiento preventivo en el país. Se quiso con esto medir la respuesta que tenía primero la sociedad civil ante una posible cuarentena generalizada, y segundo, todos los equipos de respuesta que tendría todo el sector ante una posible emergencia y en el contexto de una cuarentena generalizada. Bogotá, debemos decir que fue, digamos, como ese ejemplo a seguir de las demás ciudades, y fue el primero que hizo este ejercicio en el país. A continuación, pues ya tenemos el aislamiento preventivo obligatorio nacional que se presenta el 25 de marzo, que ya después con el decreto se presenta el 13 de abril. Después se hacen diferentes reactivaciones económicas según actividades que teníamos. Comenzamos con 41 actividades, después se abrieron a 46. Después ya se quiso pasar de esa cuarentena generalizada a una un poco más sectorizada. Bogotá, valga aclarar que en todos los aspectos específicamente trabaja muy a nivel territorial. Es muy importante y son muy relevantes las localidades, las UPZs, los barrios. Entonces el nivel de análisis que desde el inicio de la pandemia se ha tenido ha sido con ese enfoque territorial. Y digamos que fue producto de un gran esfuerzo que se hizo precisamente pasar de esa cuarentena generalizada a algo más sectorizado, a través pues de todo el ejercicio que se venía haciendo a nivel territorial, específicamente en las localidades UPZs, de acuerdo a la transmisión que en su momento se venía considerando que era mayor. Entonces se tenía el monitoreo de esa transmisión comunitaria del virus, y de acuerdo a la presentación y a ese número de casos, al incremento de casos según las localidades, según las UPZs, ahí se realizaban las diferentes intervenciones. Entonces, por eso Bogotá logró tener esa digamos, atención e intervenciones muy sectorizadas, porque se tenía este ejercicio sectorial, como ya lo había mencionado, y logró que se reactivara y se fuera reactivando económicamente, socialmente y laboralmente de una manera muy paulatina, pero teniendo absolutamente todas las medidas y todo el monitoreo necesario y toda la capacidad de respuesta necesaria para atender la emergencia. Ya en agosto, después de las diferentes cuarentenas sectorizadas que ustedes ven ahí, ya se crea el programa PRAS, y no es, digamos, tan impactante ni tan desgastante operativamente para el distrito, porque pues ya se tenía esta respuesta, ya se había elaborado un plan en donde la vigilancia en salud pública estaba atendiendo y estaba activando todas estas estrategias de búsquedas activas en conglomerados, en poblaciones selectas, que PRAS realmente llega a complementar todas las acciones en vigilancia en salud pública, tal cual era el objetivo que había manifestado el Ministerio de Salud previamente y que estuvo manifestando todo el tiempo.
Posteriormente ya sale el decreto 1374 en octubre, en donde ya específicamente asigna unos roles particulares, y es de llamar la atención que en este caso ya también se hace una adopción y una adaptación de este programa para el distrito con una estrategia muy interesante que permite interiorizar todo lo que constituía el programa PRAS para la población con 3 palabras específicas: detecto, aíslo y reporto. Esta estrategia realmente fue una estrategia comunicacional que buscaba sensibilizar a la población y permitir y hacer entender a la población que era necesario no solamente que se cuidara de manera individual, sino que también invitarlo a una cooperación, a también invitarlos a que ese cuidado fuera un cuidado colectivo y de esa manera se pudiera responder al objetivo propio del programa. Finalmente, en el mes ya de abril se establece igualmente también por orientación del Ministerio lo que se denominó el Megapras, en donde lo que se hizo fue intensificar estas acciones, no solamente desde el programa, también en todas las acciones de vigilancia en salud pública, y específicamente se empiezan a hacer intervenciones mucho más integrales, mucho más amplias, específicamente en el distrito. Siguiente. Básicamente, pues los objetivos: disminuir la velocidad de propagación de COVID-19 entre los individuos, familias, colectivos, para cortar las cadenas de transmisión propias del virus, identificando básicamente a los infectados, haciendo el monitoreo de los casos, de los contactos, y llevarlos a un aislamiento selectivo y sostenible. Los objetivos específicos ya era básicamente caracterizar y poner en aislamiento y realizar pruebas diagnósticas, aplicar el programa PRASDAR en territorios, en los grupos de personas, en conglomerados y en los diferentes sectores, invitarlos específicamente a los actores administrativos, otros sectores también, no solamente de salud, que integraran y llegaran a vincularse al programa. Siguiente. La metodología: básicamente se conformó un equipo multidisciplinario de distintos actores responsables por la implementación del programa, quienes finalmente, después de una lectura de todos estos documentos técnicos y de la disposición de la literatura científica hasta ese momento, pues realmente adaptaron el programa PRAS y diseñaron la estrategia DAR. Un primer momento que fue una búsqueda activa, una revisión y análisis de los documentos; un segundo momento donde se elabora ya una primera versión de ese documento técnico, de ese lineamiento que iría a dar pues respuesta específicamente como adaptación y adopción del programa; y una realización de mesa interinstitucional con concertación de diferentes actores para validación del documento. Siguiente. Los resultados: el resultado pues de la estrategia, como ya lo habíamos mencionado, que era: detecto cualquier síntoma de COVID-19 o de enfermedad respiratoria, aíslo y me quedo en casa junto con mi grupo familiar por 2 semanas y reporto inmediatamente a través de mi EPS o Coronap mis contactos cercanos y próximos. Esto se difundió en todos los medios de comunicación, tanto de televisión como todo lo que tenía que ver con redes sociales, para una difusión del programa. Siguiente. Otra cosa muy importante que se adoptó en esta respuesta a la pandemia y que ayudó posteriormente al programa fue la unificación de toda la información que se tenía disponible en el sector salud específicamente, para brindar toda la respuesta. Y uno de los criterios y una de las cosas que se tomó muy importante es que consideramos que la información que debía tener el público y que debían tener los tomadores de decisiones debía ser exactamente la misma, porque asimismo se iba a poder sensibilizar a la población,
se iba a crear una confianza específicamente en el sector salud, mostrando todo lo que se tenía a disposición, y los tomadores de decisiones también iban a poder tener disponible esta información y podía ser mucho más fácil rendir cuentas a la población y tener en cuenta cómo era que se estaba llevando a cabo y cuál era el impacto de todas estas acciones que se estaba teniendo, ya en resultados bastante crudos en cuanto a toda la información disponible sobre la pandemia. Siguiente. Los métodos, pues básicamente, y las estrategias realmente era integrar las acciones colectivas que se tenían desde la vigilancia en salud pública con las acciones individuales que se hacían dentro de las EAPBs. Siguiente. Básicamente, en la parte de detección teníamos, como ya lo hemos mencionado, 32 laboratorios habilitados. En total, al 30 de abril se habían tomado 3.349.859 muestras, 2.7 millones de PCR y 710.000 pruebas en ese momento habían salido positivas. Siguiente. Específicamente en el proceso de aislamiento, el distrito también aportó específicamente con donaciones, llegó a 52.593 hogares con producto de unas donaciones que se hicieron y una articulación que se hizo entre Secretaría de Salud, Secretaría de Planeación y Secretaría de Hacienda. Esto adicionalmente fue un esfuerzo que hizo el distrito de Bogotá para atender y lograr que las personas realmente pudieran aislarse dentro del tiempo pues estipulado, adicionalmente a las medidas y a las ayudas económicas que ya el gobierno había mencionado y había direccionado a través de ADRES. Siguiente. Realmente tuvimos una muy buena adopción, no sé qué pasó aquí con la gráfica, del seguimiento que se hizo. Más del 90% de todos los casos confirmados fueron seguidos por cada una de las EAPBs. Lamentablemente, el levantamiento de mapa de contactos no fue el esperado. Realmente alcanzamos a tener 1.8 contactos por cada caso identificado. Uno de los puntos claves y que siempre se planteó, pues mejorar en todo el proceso del programa. Siguiente. 3 conclusiones básicamente. 1, que el cuidado y la gestión individual y colectiva que promueve la identificación rápida de contactos y su aislamiento es crítico para cortar las cadenas de transmisión. 2, que se requieren medios socioeconómicos eficaces que favorezcan el aislamiento de los casos y contactos, no solamente decirle a la población aíslese y no dar ningún tipo de soporte. Y 3, que se debe actualizar y fortalecer las estrategias de comunicación social del riesgo. Si la sociedad, si la población civil no percibe el riesgo, es muy difícil lograr el objetivo de cortar las cadenas de transmisión y finalmente eliminar el virus. Por lo tanto, se debe generar esa adherencia. Siguiente. Los retos, pues básicamente aumentar la cobertura pues de vacunación, mantener las medidas de cuidado individual, mantener pues la oferta de servicios que en este momento se tiene, mantener y fortalecer los equipos de rastreo y dar continuidad al despliegue de todos los equipos de atención médica, específicamente domiciliaria, que hasta el momento se tiene. Eso sería todo, les agradecemos. Perfecto. Buenas tardes, me llamo Mariana, soy de Brasil. Voy a presentar nuestro estudio que se llama The Oral Health Policy Implementation Process in Colombia, Brasil y Chile, a Qualitative Study. Este estudio tuvo la financiación de la OJA con una beca de estudios y la IADR con el Programa Regional de Desarrollo de 2018. Un estudio que se realizó con 3 universidades, la Universidad de São Paulo en Brasil,
la Universidad de Antioquia en Colombia y la Universidad de Chile de Santiago de Chile. Voy a empezar hablando de la salud pública y salud bucal, cómo las políticas de salud son importantes para el bienestar de la población en general, pero la odontología aún no está presente en varios sistemas de salud y alrededor del mundo. Son más de 3.000 millones de personas con algún problema de salud bucal, pero ni todos los sistemas de salud incluye la salud oral en su paquete de servicios. Entonces, nuestro estudio fue comprender cómo fue el proceso de implementación de la salud bucal en los diferentes sistemas de salud. Nosotros estudiamos Brasil, Colombia y Chile, porque son países diferentes, sistemas de salud diferentes. En todos estos países tiene la odontología en su paquete de servicios. Entonces, como objetivo de nuestro estudio fue comprender el proceso de implementación en 3 ejes, con el uso de la evidencia científica. Buscamos identificar cómo se utilizó la evidencia científica en el proceso político, la agenda política. Buscamos entender qué factores contribuyeron para la inclusión de la salud bucal en la agenda política. Y, por último, las barreras y facilitadores. ¿Cuáles fueron las barreras y los facilitadores para la implementación de las políticas? Buscamos encontrar cosas parecidas en los países diferentes. Entonces, hicimos un estudio cualitativo a través de entrevistas personales con los tomadores de decisiones a nivel político, gerencial, técnico y académico. Todos esos tomadores de decisiones estaban presentes cuando se implementó las políticas de salud bucal en los 3 países. Nosotros utilizamos un guión semiestructurado y los datos fueron transcritos y analizados con el uso del software MaxQDA para análisis cualitativas. Los datos fueron avaliados y analizados con 2 modelos teóricos. El modelo de Kingdom, para entendermos cómo se fue el proceso de la agenda política, que el modelo de Kingdom habla de la ventana de oportunidad. Si algún problema, política, actores o alternativas o políticas abren la ventana de oportunidad para se inserir el tema en la agenda política. El otro modelo teórico se utilizó fue del uso de la evidencia. La evidencia puede ser descrita de 3 tipos, que es la instrumental para resolver un problema en particular, el simbólico o político para justificar una posición política o ya una decisión política, el conceptual, que es uso indirecto o una aclaración. En los países las entrevistas fueron 3 entrevistas en Brasil, 5 en Chile, 5 en Colombia y 6 en Chile. Como los resultados, nosotros encontramos que el uso de la evidencia fue experiencias externas de otros países, estudios epidemiológicos nacionales o regionales y la discusión con expertos, que aún son evidencias consideradas instrumentales y simbólicas. En la pirámide de la evidencia científica son evidencias científicas frágiles y hay necesidad de adaptarse a las realidades locales. Nosotros tenemos que pensar que las políticas tienen que ser planeadas con la mejor evidencia científica. Sobre la agenda, nosotros encontramos que los estudios epidemiológicos contribuyeron para la abertura de la ventana de la oportunidad, a pesar de la dificultad para acceder a los datos. En los 3 países se identificó que
había estudios epidemiológicos, estudios de salud en general, que hablaban sobre la salud bucal, como ejemplo de Brasil, que un estudio sobre salud en general identificó que más del 20% de la población, antes de la Política Nacional de Salud Bucal de Brasil, no tenía una cita odontológica en el último año. Entonces, los estudios epidemiológicos generales de salud que aportan cuestiones de salud bucal fueron importantes para la agenda política, así como los líderes locales, la academia y la voluntad política para el proceso de inserción. Y la presencia del dentista en puestos de toma de decisiones fue un diferencial en los países. Países que tenían dentistas en cargos políticos de decisiones, era posible insertar el tema en la agenda política más fácil cuando no existía. Y políticas públicas previas, anteriores, como forma de activación de Estado, planes, programas y buenos resultados impulsionan la inclusión a nivel nacional. Como barreras de facilitadores, identificamos las facilitadores en nivel político, leyes y normativas. Cuando se existe una ley, es más fácil inserir, implementar y mejorar los programas de salud bucal, así como los programas y políticas previos, como ha dicho antes. Los recursos humanos, la capacidad del país de tener profesional para trabajar en sistemas de servicios. En académico, los estudios epidemiológicos y el apoyo científico. Las universidades trabajando junto con los tomadores de decisión permiten que la evidencia científica sea mejor para se crear y pensar en mejores políticas. Como barreras encontramos la financiación, que es limitada para la odontología, así como la gestión y la voluntad política. El sistema de la información, que tiene las informaciones, pero recoger los datos es muy difícil. La capacitación y distribución de recursos humanos. Los dentistas existen, pero el servicio no tiene dentistas. Regiones remotas, rurales, es más difícil tener los servicios. Así como la concientización de la población a su derecho a la salud bucal. La población y las personas y los políticos deben entender que la salud bucal es importante en el sistema y hace parte del sistema de salud y de las personas, así como el acceso a las personas a los servicios. Un punto muy interesante que nosotros encontramos en los tres países fue que los dentistas fueron tanto facilitadores como barreras en el momento de la implementación. Una gran cantidad de profesionales existen en los tres países, pero esto no significa que la población tenga más acceso a odontología y mejores condiciones de salud bucal. La formación del dentista sigue centrada en torno del privado, y cuando el dentista se va a trabajar en los sistemas de salud, piensa en torno del privado, no piensa en acciones de promoción, prevención de salud. Tenemos que pensar en cambiar la formación de los dentistas, incluir la academia en la toma de decisiones. Como consideraciones finales, voy a hablar que las políticas de salud están influenciadas por factores en momentos de su implementación. Entre ellos, el más destacado en nuestro estudio en Brasil, Colombia y Chile fue la formación de los odontólogos. Los actores también deben tener presente que la salud bucal es parte de la salud integral y la población debe incluir y defender ese tema. Cuando teníamos personas que defendían la salud bucal, gestores odontólogos o que tenían en cuenta de la importancia de la salud bucal, la odontología funcionaba mejor en estos países. Así como la realización de estudios epidemiológicos sirvió de base para el desarrollo y mejoramiento de políticas y programas en los países. Me gustaría agradecer a la OJA, el IADR, a Universidad de Antioquia, Universidad de Chile
y los profesores que participaron del desenvolvimiento de este estudio, profesora Fernanda Cajer, profesor Daniel, profesor Gabriel y profesor Marco. Muchas gracias.